Escritura nos habla acerca de una historia muy conocida, pero hay ciertos detalles en aquella historia que son importantes que podamos conocer. La palabra hace referencia a la muerte de un hombre llamado Lázaro. Dice la Escritura que Lázaro se encontraba allí junto a sus hermanas cuando él estaba enfermo, y en medio de aquella situación dice la Escritura que el Señor Jesús junto a sus discípulos, en el momento que él se encontraba allí, el Señor no se dispuso para acercarse a la vida de Lázaro. Pero cuando llega el momento en que Lázaro muere, entonces el Señor habla a los discípulos acerca de que tenían que ir hasta ese lugar. El acercarse a ese lugar significaba entrar en una zona de peligro, entrar en un lugar del cual era más hostil que en aquel que se encontraba el Señor junto a sus discípulos. Y cuando uno ve esta historia, uno recuerda quizás el detalle de Lázaro en aquel lugar, sus hermanas desconsoladas por la muerte de su hermano, el Señor llegando en aquella escena y el reclamo de: Señor, si hubieses venido antes. La palabra del Señor acerca de que debemos creer. Y lo que el Señor nos recuerda: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cuando el Señor dice esto, entonces ellos dicen: Señor, tú dices que está dormido, eso significa que si duerme, sanará. Quiere decir que si está dormido, entonces va a reponerse. Eso es lo que significa. Pero no, el Señor estaba hablando de otra cosa. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, puedes encontrar esta historia. Dice la Escritura, vamos a leer del versículo 12 en adelante, libro de Juan, capítulo 11, versículo 12 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya y aleluya. Hay una flor que muchos de nosotros quizás conoce de pequeños, una flor silvestre que es de Europa, pero está en todo el planeta. Es una flor que nace en los jardines, en cualquier lugar, conocida como diente de león. Pero quizás no todos sepan que esa misma flor, a medida que va muriendo y va perdiendo los pétalos y se va secando, esa flor se transforma luego en otra flor que pareciera como que tiene como copos. Es totalmente blanca. Aquí en Argentina se lo conoce como panadero. Uno lo arranca como la hierba y sopla, y uno ve cómo se van saliendo como pequeños gajitos de aquella flor. Bueno, eso es un diente de león. Antes de ser eso, era una flor de color amarilla. Pero luego, a medida que se fue secando, se fue brotando allí y se fue transformando en una flor de color blanca. Esa flor tiene la capacidad de producir 10 flores más. En el momento de su muerte, en el momento que ya está para morir, están las semillas allí, en esa flor blanca, y tiene la capacidad de, al morir, producir 10 flores más. El Señor Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, entonces queda solo. Pero si cae en la tierra, entonces allí da fruto.
La palabra nos habla acerca de la necesidad de morir. Nosotros, a la hora de mirar la muerte representa algo negativo, representa algo que quizás lastima, hiere el corazón. Pero la palabra nos enseña y nos muestra algo totalmente diferente. Nos muestra la esperanza por medio de la muerte. Es decir, que es necesario, y el Señor Jesús dijo, es necesario que el grano de trigo caiga en la tierra y que pueda morir para poder dar fruto. Para que aquella semilla pueda dar fruto, lo que primero tiene que pasar es que se quebrante aquella cáscara, aquella película que tiene la semilla. Tú tomas una semilla y la semilla, cuando es expuesta a la humedad en la tierra, el peso hace que esa semilla se quebrante. Y luego de que la semilla es quebrantada es donde puede nacer el fruto. Y cuando nace una espiga, no solamente hay un grano de trigo, sino que hay muchos. Lo cual nos enseña que para poder dar frutos es necesario poder morir. ¿Morir a qué? Morir al carácter, morir al yo. Morir para poder dar vida. Morir para que otros vivan. Morir para que otros puedan vivir. Ese es el ejemplo del diente de león. Ese es el ejemplo del grano de trigo que cae en la tierra. Debe morir para que pueda nacer y para que pueda traer fruto. Es necesario que así acontezca. Ahora uno dice, pero es algo difícil. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta enfrentar el quebranto. A nadie le gusta pasar por situaciones difíciles. A nadie le gusta experimentar esa situación o ese peso sobre su vida. Pero lo cierto es que la semilla tiene que ser quebrantada. La palabra de Dios nos habla que acerca de Jesús. Y la Escritura nos dice que Él tuvo que ser quebrantado en la cruz. El Señor fue quebrantado, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre su vida. Y eso es lo que produce la tierra, el calor sobre la semilla, quebrantamiento, para que pueda nacer, para que por medio de esa muerte se pueda traer vida. Ahora, cuando un cristiano puede morir, y aquí es lo que está pasando en esta historia. Quizás al pasar esta historia y leerla así simplemente, uno quizás no tome el detalle de lo que está diciendo aquí el discípulo del Señor. Dice la palabra: dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a él. Pero ese vamos a él representaba que ellos tenían que entrar en un lugar que era peligroso, en un lugar en el cual era hostil que ellos pudiesen llegar, lo cual significaba que si ellos iban hasta ese lugar, era prácticamente una sentencia de muerte. El estar dispuestos a seguir a Jesús hacia lo que el Señor les estaba diciendo, significaba que debían estar dispuestos a morir. Dice la palabra: entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, con sus condiscípulos: vamos también para que muramos con él. Ahora, si Tomás era un hombre de poca fe, si tomamos la referencia de Tomás diciendo: Señor, si no pongo mi mano en el costado o el dedo en la llaga, entonces no creeré. Si fue un hombre de poca fe, ¿cómo estaba dispuesto a morir? ¿Cómo un hombre de poca fe está dispuesto a morir con el Señor? ¿Cómo un hombre de poca fe está dispuesto a morir? Bueno, la palabra dice que es necesario que esto así suceda. Hay veces que nosotros pensamos, y a la hora de ver nuestra vida y a ver el quebranto en nuestro corazón, nadie quiere ser quebrantado, nadie quiere pasar por situaciones las cuales provoquen dolor en el corazón. Pero es lo que sufre la semilla en ese momento, para poder brotar, para que pueda nacer y para poder dar vida, es necesario que sufra el quebrantamiento. Hay veces que cuando nosotros vemos esto, decimos: no, pero Dios no va a quebrantar a sus hijos. Pero dice la palabra que
Cristo fue quebrantado. Y fue quebrantado para traer vida. Y Él fue molido, no por sus errores, sino por los nuestros. Si el Señor le hubiese hecho caso a Pedro cuando le dijo: Jesús, no es necesario que vayas a morir a la cruz. Tú y yo tendríamos que pagar con nuestra vida nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Si ese grano de trigo, lo cual era la vida de Cristo, no caía en la tierra para morir y para darnos frutos, entonces nosotros no hubiésemos tenido vida. Ahora, nosotros debemos entender que para poder dar vida, es necesario que nosotros podamos morir. Por medio de las pruebas, por medio de las aflicciones, morir a lo que nosotros queremos, morir a lo que nosotros pensamos muchas veces, morir a los anhelos que a veces uno tiene y dice: yo anhelo esto para mi vida. Pero Dios tiene otro plan, Dios tiene otro propósito. Dios quiere llevarte a otro lugar. Y a veces cuesta morir al yo, morir a lo que yo quiero, para poder darle paso a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pero la palabra nos muestra que si nosotros morimos a nosotros mismos, es la forma en la cual vamos a poder dar fruto. Es la forma en la cual vamos a poder ver la bendición de Dios. Dice la Escritura que la palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y esto nos da esperanza, saber que de la misma manera que el Señor murió para dar vida, nosotros debemos morir como creyentes. Pero ¿de qué manera debo morir, pastor? Hay veces que nuestro carácter quiere salir. Hay veces que lo que nosotros tenemos como una esencia, que uno dice: yo soy así, quiere salir. Pero por cuanto Cristo está en mí, por cuanto la vida de Cristo está en mí, ya no soy yo, dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces el que debe reaccionar no debo ser yo, sino que debo decir qué es lo que haría un cristiano, qué es lo que haría un creyente en este momento. ¿De qué manera actuaría en medio de esta situación? ¿Qué es lo que hace un creyente cuando se encuentra en medio de un problema? Y para salir del problema tiene que mentir. El creyente dirá: yo no voy a mentir, enfrentaré el problema. Pero mentir no es de un cristiano. Pero un cristiano que no es verdadero dice: yo miento, total, salgo del problema. ¿Quién no miente? Pido perdón, me arrepiento. Es una mentirita. Y algunos quizás digan mentirita piadosa. Pero sin embargo no es así. El creyente verdadero, y solamente estoy poniéndote un ejemplo mínimo. Hay veces que uno tiene que enfrentar el carácter cuando de repente hablan mal de ti. Cuando alguien dice cosas que son injustas. Cuando alguien te juzga. Cuando alguien te hace sentir mal. Entonces tú tienes que sacar el carácter y decirle: contesto como debiera o muero a lo que yo haría para que Cristo pueda vivir en mí. Si el creyente no muere, entonces muchos frutos no van a poder nacer. Para que nuestra vida pueda dar frutos en el Señor, es necesario que nosotros podamos morir. Si el grano de trigo tú lo dejas, tú puedes guardar un poco de trigo y dejarlo en un lugar, y puede almacenarse allí por mucho tiempo. Es un grano, es un cereal, podrá sostenerse allí por muchos años. Pero quedará solo, no cumplirá la función que es poder alimentar. Cuando el grano de trigo cae en la tierra y muere, da paso a una planta. Y esa planta, luego se extraen allí las semillas, y de esa planta se fabrica la harina, la cual produce un alimento. El Señor hace referencia a que Él es el pan de vida. Y aún Él pone su vida como simbolismo de que ese pan fue quebrado y fue quebrantado por nosotros, por nuestros pecados. El Señor dice así, de esa manera: Él fue quebrado, Él lo partió, dice: así es partido mi cuerpo. De esa manera Él dijo: yo soy el pan de vida. Pero para que el pan pueda llegar, para que eso pueda llegar primero, para que aquello que alimente pueda llegar, es necesario lo primero, es necesario morir.
Para que el fruto pueda llegar a nuestra vida es necesario que puedas morir. Hay veces que uno mira la vida y dice no, pero el morir es algo negativo. En la muerte no hay esperanza. Hay quienes dicen hay vida, mientras que hay vida hay esperanza. Porque hay veces que aún en la muerte hay esperanza. Aún en los momentos más difíciles, en los momentos de más oscuridad quizás para una vida, hay esperanza. Pero cuando uno no entiende acerca de esto, dice la Escritura, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Vamos también para morir con Él. Vamos. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? ¿Estás dispuesto a morir? Ahora tienes que entender lo que venía luego. ¿Cuál era la causa por la cual Tomás dijo, vamos para que muramos con Él? Porque alguien iba a vivir. Era necesario que ellos mueran para que Lázaro viva. Era necesario que ellos se desprendieran de su yo. Porque quizás en ellos era más fácil decir, Señor, es peligroso que vayamos hasta ese lugar. Allí quisieron matarte, Señor. Pero sin embargo dijo, vamos a morir con Él. Si el Señor quiere ir, a pesar de que van a matarlo, vamos nosotros también a morir con Él. Dispuestos a morir para dar vida. Si tú no estás dispuesto a morir para dar vida, si tú no estás dispuesto a morir a ti mismo para que otros vivan, para que otros conozcan a Cristo, para que otros conozcan al Señor, dale un fuerte aplauso si quieres hacerlo. ¡Aleluya! Y aleluya, santo es nuestro Dios. Bendito es Él. La palabra de Dios nos habla acerca de la necesidad que esto pueda ocurrir. Dice la Escritura, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Hay veces que nos aferramos tanto a esta vida, tanto a estas cosas, que no vemos la bendición de poder morir para que otros puedan crecer, para que otros puedan nacer. Cuando tú estás luchando allí con tu carácter, cuando tú no mueres a tu carácter, hay otros que no pueden conocer de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de aquella situación, en medio de aquel lugar, tú podrías estar haciendo la obra de Cristo. Tú podrías estar hablando acerca del Señor y tú podrías estar llevando un mensaje de Dios. Pero por cuanto no quieres morir al yo y no quieres morir a tu carácter, no quieres morir a esa vida, entonces no puedes traer fruto. El Señor dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Apartados de mí, nada podéis hacer. Y yo he venido para que tengan fruto y el fruto permanezca. Pero cuando nosotros no podemos morir a nuestra vida, cuando nosotros no entendemos la importancia de menguar para que otros puedan crecer, ahora nosotros debemos menguar para que Cristo crezca en nosotros. Nosotros debemos morir a nuestro carácter, a nuestra vida, a lo que pensamos, a la forma que nosotros tenemos de actuar. ¿Para qué? Para que otros puedan conocer de Dios. Hay veces que tienes que morir aún a tu tiempo, a lo que tú dices, bueno, pero esto es mío. Es lo que yo administro, es la forma en la cual me manejo. Y hay veces que debes morir a eso para poder servir a Dios. Para que otros quieran o puedan conocer al Señor. Cuando yo veía el ejemplo de esta flor y decía, una flor silvestre, una flor que crece en el campo, en cualquier lugar, tú puedes verla. Pero sin embargo el proceso que esta flor sufre de ser una flor silvestre hasta transformarse en una flor que tiene la capacidad para reproducirse por 10 y para poder dar vida en medio de la muerte. Cuando parece que se ha terminado la vida de la flor, es cuando comienza la vida verdaderamente. Cada una de ellas produce 10 más. Aquellas 10 ahora vuelven a producir 10 más. Y nuestra vida es así. Cuando nosotros logramos morir a nosotros mismos, cuando logramos morir al carácter, cuando logramos morir al yo, el Señor dijo aquel
que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Sígame así como está. Sígame en esa condición, de esa forma. Cuando el Señor Jesús le dijeron, Señor, te seguiremos donde quiera que vayas, el Señor le dijo, las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Aún así me seguirás? Aunque te cueste todo, ¿me seguirás? Tomás dijo, vamos, para que muramos con Él. Vamos a seguirlo aunque esto nos cueste la muerte. Vamos a seguirlo. ¿Por qué? Porque en aquel lugar se encontraba Lázaro. Lázaro había muerto y sus hermanas estaban desconsoladas. Los que estaban allí estaban desconsolados. El Señor lloró al ver el quebranto y el dolor de las personas al momento de sufrir la pérdida de un ser querido. Pero el Señor les dijo, esto no es para muerte, esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Esto es para que se vea la gloria del Señor en sus vidas. Y qué bueno que no hayan estado allí, me alegro, dijo el Señor, para que crean. Estaban todos dispuestos a morir. El Señor sabía que no iba a morir. Porque cuando Herodes le dijo y le advirtió que no predicase más, el Señor le dijo, dile a esa zorra que hoy predico y mañana también. No ha llegado mi hora. No va a ser Herodes quien determine la hora, porque Él es quien puso su vida para volver a tomarla. Entonces el Señor le dijo, vamos. Y qué bueno que no hayan estado allí para que crean. Tomás dijo, vamos para que muramos con Él. Vamos para morir con el Señor. Porque prácticamente era un viaje suicida. Viajar hasta aquel lugar donde querían tomarlo, donde estaban violentos con Él. Donde por ahí los fariseos, los religiosos, querían tomar su vida. Era prácticamente una sentencia de muerte, sin embargo, ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. ¿Pero por qué? Porque por medio de aquella muerte nacería la vida. Cuando tú comprendas que en aquellos actos o en aquella fe, cuando tú te decides seguir a Cristo, cuando tú decides morir al yo, cuando tú decides dejar tu vida en un segundo plano y decir, Señor, voy a seguirte, sin importar lo que pase. La Escritura dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El Señor se paró delante de la tumba y dijo, Lázaro, ven fuera. Y la vida comenzó a brotar en la vida de Lázaro. Aquel que estaba muerto, ahora volvió a la vida, dice la Escritura. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Si nosotros no morimos a nuestra vida, será difícil poder brotar en otros. Será difícil que puedan hacer la esperanza y la fe en otros. Hay veces que tenemos que despojarnos de todas las cosas. ¿Qué es lo que hace que alguien se pare en un lugar a compartir la palabra? ¿Qué es lo que hace que alguien se mueva para hacer la obra de Dios? ¿Qué es lo que hace que alguien diga, tengo que dejarlo todo? Si tengo que dejar mis estudios, si tengo que dejar el trabajo, si tengo que dejar lo que sea, lo haré. Lo haré para que otros vivan. Lo haré para que otros puedan tener fruto. Cuando el grano de trigo cae y muere, de allí nace una espiga, y de la espiga mucho fruto. Y del fruto nace un alimento. Y aquel alimento, el Señor dice, yo soy ese alimento. Cuando hacían referencia al maná, el Señor dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. Yo soy ese alimento que da vida, pero ese alimento que sacia, pero que sacia de una manera diferente. Sus padres comieron ese alimento, pero murieron. Hay una diferencia entre aquel que toma la vida de Cristo, entre aquel que muere para poder seguir al Señor, en aquel que entiende que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No solamente es ganancia el momento de morir y el momento en el cual tú tengas que encontrarte con tu Dios, sino que es ganancia hoy el morir a tu propia vida. Porque cuando tú decides morir a tu carácter, es cuando tú ganas un alma. Es cuando alguien dice, tú tienes el carácter de Dios, tú tienes el amor de Dios. No solamente tú dices, yo soy cristiano, tú vives como Él, tú hablas como Él. Y cuando eso está en tu vida, aun cuando quieres despojarte de eso, está.
Cuando Pedro se encontraba allí, en el patio de Anás, y él estaba siguiendo de cerca lo que pasaba con el Señor. Los que estaban allí le preguntaron, ¿tú no estabas con él? Y dijo, no, yo no lo conozco. Y dice la palabra que maldecía. Porque le dijeron, tú hablas como él. Tú te pareces a él. Porque cuando Cristo llega a tu vida, todo cambia. Tu forma de hablar cambia. Tu manera de pensar cambia. Y cuando ese cambio es verdadero, cuando eso es real, uno no se acerca aquí para cambiar. Porque si le dijéramos a las personas, vengan para cambiar. Porque Dios quiere cambiarlos. Entonces, el que no conoce a Dios dirá, no, yo no quiero cambiar, yo estoy bien así. Pero lo cierto es que uno no viene para cambiar. Pero cuando la palabra de Dios comienza a tocar nuestro corazón, y cuando comenzamos a morir a los pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios, cuando comenzamos a morir a todo aquello que nos aleja, cuando dejamos que el Señor comience a transformar nuestro corazón, cuando el amor de Dios comienza a llenar nuestra vida, es cuando el Señor conmueve nuestro corazón, y por medio de las aflicciones, y por medio de las pruebas, y por medio del quebranto, alguien dice, yo el quebranto no lo quiero. Estar quebrantado, estar sufriendo, estar llorando, estar en esa condición, no quiero. Pero la palabra dice que Dios quebrantó a su Hijo por nosotros. Y no puso parecer en Él para que le deseemos. Dice, no sea yo parecer en Él, sino como raíz en tierra seca. Una raíz en un lugar difícil. Una raíz en un lugar hostil. Cuando la raíz no está en un lugar húmedo, la raíz tiene que buscar las aguas y para eso tiene que entrar más profundamente. Dice la palabra, así como raíz en tierra seca. Así llega el Señor a nuestros corazones. Corazones difíciles. Corazones los cuales muchas veces somos arrogantes y creemos saberlo todo de la vida. Sin conocer nada, pero creemos saberlo todo. Creemos conocer los misterios. Hay quienes a veces me dicen, yo me leí toda la Biblia. Un varón este fin de semana me dijo, yo me leí toda la Biblia. A mí me encanta la filosofía y filosofar. Y eso acerca de Dios me interesa bastante. Así que yo de la Biblia le puedo hablar. Y conozco mucho de la palabra. Yo le digo, mira, si consistiera en conocer, entonces tú no estarías aquí hablando conmigo. Si se tratase de conocer solamente, entonces tú no estarías aquí para pedirme un consejo. Tu vida estaría perfecta, tomarías la palabra de Dios, la pondrías por obra, vivirías la fe, y la fe cambiaría tu corazón. Hubiese sido transformado por Dios, y no tendrías preguntas que hacer, porque Dios te hubiese dado la sabiduría, el conocimiento, las respuestas. Hubieses entendido que lo económico nos sacia. Hubieses entendido que lo superficial nos llenará tu corazón. Hubieses comprendido que la avaricia es totalmente opuesto a Dios y que no puedes servir a Dios y a las riquezas. Entonces no se trata de cuánto puedas conocer, sino de cuánto puedas vivir. Mejor sería que conozcas un poco y que lo pongas por obra y no que tengas tanto conocimiento en vano. ¿Para qué lo tienes? Si no tienes ganas de vivir, si estás en depresión, en desánimo, en tristeza, en amargura, entonces, ¿qué efecto tiene la palabra en ti? Tú la conoces, pero no la vives. Tú conoces acerca de un Dios, pero escuchaste o leíste acerca de alguien que no conoces. No tienes una relación con Dios. Cuando estás mal, la palabra no es aquella que te levanta, que transforma tu corazón. No es aquello que te da vida. No encuentras las respuestas en medio de la debilidad. No te fortaleces en medio de aquellos momentos. Es decir, conoces y quizás la leíste, pero como quien lee cualquier libro. Entonces eso no tiene efecto. Este varón, luego de haber estado en la campaña, decía, bueno, yo algo acerca de Dios me interesa. Le digo, tú necesitas tener un encuentro con Dios, una relación con Dios y comenzar a poner por obra su palabra.
lo que conozcas de Dios, comenzar a vivirlo y entender. Y él me decía, yo creo en Dios, pero eso de Jesús no. Yo le digo, bueno, ese es el problema. Todo el mundo cree en Dios. El umbanda cree en Dios. El que tira las cartas cree en Dios. El parapsicólogo cree en Dios. Todos creen en Dios, creador del universo, Dios todopoderoso. Todos creen en Dios. Pero dice la palabra que el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque ha rehusado creer en el unigénito Hijo de Dios. Aquel que está en Cristo Jesús, dice la palabra, ha pasado de muerte a vida. Ese es el plan de salvación. Dice que Él murió para darnos vida. Él murió y puso su vida y fue quebrantado por nosotros para que nosotros podamos vivir. Entonces, si tú rehusas creer en Él, entonces dice la palabra que el Padre ha dado toda la autoridad al Hijo, de manera que ya no es el que juzga, sino el Hijo. Ahora, si tú dices, yo no creo en Él, entonces dice la palabra, ya has sido condenado. No hay que esperar el juicio. Ya hay condena sobre tu vida. Es más, la Escritura dice, estás muerto en vida. Una muerte espiritual. Tú puedes decir, yo creo en Dios, pero eso no es suficiente. Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Mientras que los hombres pongan algo en medio. Mientras que los hombres dicen, yo creo en Dios y Dios lo es todo para mí. Pero la pregunta es, ¿quién es Dios? La pregunta es, ¿quién murió por ti? Y si tú no puedes creerlo, yo le dije, mira, varón, ¿tú crees que el Señor murió por ti para darte vida? Y yo mucho no creo en eso. Entonces comencé a hablarle de la palabra de Dios, comencé a hablarle acerca del plan de salvación y que pudiese entender que fue necesario que alguien tomase su lugar. Alguien tuvo que morir para que tú vivas. Alguien tuvo que morir para que hoy tú tengas una nueva oportunidad. Alguien tuvo que morir para que hoy tú puedas ser libre del pecado. Lo que estás sintiendo hoy es el peso de tus pecados. Es la carga que estás llevando sobre tus hombros. Le digo, ¿te sientes infeliz? ¿Has buscado saciar tu vida con lo material y cada vez que parece que lo conseguiste, estás buscando algo nuevo? Y cuando lograste alcanzar eso, ¿nunca estás satisfecho? ¿No sientes que te falta algo a pesar de todo lo que haces? ¿No sientes que hay un vacío en tu corazón sin importar que tengas dinero, casa, la familia, todo? Él me decía, ¿sabe, pastor? Yo lo tengo todo. Tengo una hermosa familia, tengo economía perfecta, trabajo poco, gano muchísimo. Tengo casa aquí, casa allá, casa en el otro lado. Y cuando me aburro de acá, me compro casa en el otro lado. Pero ¿sabe qué pasa? No sé qué tengo, no sé qué me pasa. No me quiero morir, es decir, no quiero matarme, no quiero quitarme la vida, pero quiero destruirme por dentro. No sé qué es lo que me está pasando en mi corazón. Yo le digo, es muy simple. Te falta Cristo. Tú puedes tenerlo todo. Puedes tener el conocimiento, puedes leer la Biblia, puedes tener dinero, puedes tener la mejor familia y los mejores hijos. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, ninguna de esas cosas podrás disfrutarlas. Tú sabes que las tienes, pero no puedes tenerlas verdaderamente. Pero si hoy tú rompes con eso, si hoy tú decides morir al yo y a lo que tú crees, si hoy tú decides morir a todo pensamiento que te da contrario, y si hoy puedes creer en la palabra de Dios, si hoy puedes creer como así me dijeron un día, ¿crees que el Señor murió por ti? ¿Crees que Él tomó tu lugar en la cruz para darte vida? Él murió para que tú no tengas que hacerlo. Él murió para que tú no tengas que cargar con ese peso que hoy llevas. Pero si hoy tú decides poner tu fe en Él, tu vida cambiará. En aquel momento este varón dijo, quiero aceptar a Cristo como mi único Dios y Salvador de mi vida. Quiero abrirle mi corazón al Señor. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo nuestro Dios! Bendito es Él. Dice la palabra. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos por Él. Vamos a morir con Él. Morir para dar vida.
Un creyente debe morir para que otros puedan creer. Porque mientras que tú estás con tu carácter, no, pastor, a mí me gustaría servir, a mí me encantaría servir. ¿Y por qué no sirves? Bueno, lo que pasa es que hay problemas, hay cosas que hay que cambiar. Tú no quieres morir. Tú no quieres morir a tu carácter. Tú no quieres morir a lo que tú piensas. No quieres morir al yo. Es como aquel que dice, yo muero con la mía. Yo muero con lo que pienso. Hay gente que dice, mejor morir de pie que vivir de rodillas. Y es una frase y la escriben. Y algunos han hecho una canción. Mejor vivir de pie que morir de rodillas. Pero el creyente prefiere morir así de rodillas. Pero buscando a su Dios, el creyente prefiere morir en aquella condición. Pero rindiéndose ante Él. Muriendo al orgullo, muriendo a la vanagloria, muriendo a lo que otros piensen. Otros te dirán, no, mira, ahí, cada vez que voy a hacer una campaña o hacemos una publicidad o algo, siempre alguien comenta algo. Siempre alguien sale a decir algo. No, porque ustedes no hacen nada si no le sacan plata a la gente. ¿Qué plata? ¿Qué dinero? No, porque si no predican por dinero, siempre predican prosperidad. ¿Cuándo prediqué prosperidad? ¿Cuándo hablé acerca del dinero? ¿Cuándo le dije a alguien que diera dinero, porque si no habría condenación para su vida? ¿Cuándo le dije a alguien que estaba obligado a hacer algo? Jamás, porque lo que no nace del corazón, entonces no tiene sentido. Lo que no nace de una relación propia con Dios. Y lo he dicho muchas veces. Hay gente que a veces se acerca y dice, pastor, sabe que estoy por hacer algo y yo quiero darle a Dios. Dele a Dios lo que usted quiera. Es su relación con Dios. Es entre usted y Dios. Yo no tengo nada que ver. Si usted quiere darlo, lo da. Y si no quiere darlo, está bien. Yo seguiré predicando igual. A mí no me va a cambiar absolutamente nada. Pero hay quienes se enfocan en cosas que no son realmente, porque lo que buscan es desenfocar, cambiar el sentido. Pero si pudiesen morir a ellos mismos, si a la hora de mirar dirían, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para morir, para que otros puedan vivir? ¿Qué estoy dejando yo atrás para que otros puedan conocer a Cristo? ¿Qué estoy haciendo para que otros se animen a confiar y se animen a creer? Cada día personas dicen, pastor, estoy pasando por esto. Pastor, murió mi ser querido. Pastor, no puedo salir de la depresión. Estoy con ataques de pánico. Estoy en el hospital. Están por operarme. Está mi hijo en esa condición. La necesidad es mucha. Pero si tú no mueres a ti mismo para que otros vivan, entonces no habrá fruto. Tú eres un grano de trigo. Y si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Y si tú ves que los años pasan, que el tiempo pasa, y tú ves que tú te estás quedando solo, y tú dices, aquellos que fueron conmigo hoy están predicando, aquellos que fueron conmigo hoy están haciendo esta tarea, o han crecido en el área que Dios los llamó. No todos van a ser la misma parte del cuerpo. No todos serán pastores, no todos serán predicadores, no todos tendrán ese llamado. Cada uno en el lugar que Dios lo llamó, cada uno con los dones que Dios le ha dado. Pero cuando pasa el tiempo y tú dices, yo sigo aquí como un grano de trigo perfecto. Eres perfecto porque no has muerto. Perfecto, ¿por qué? Porque no estuviste dispuesto a dejar todo atrás para poder nacer en otras vidas. La palabra de Dios dice que es necesario que nosotros seamos vaciados de vasija en vasija. Es decir, tiene que haber un aceite en nosotros, tiene que haber una unción, tiene que haber una presencia de Dios que se vaya llenando de vasija en vasija, que vaya entrando en otro más. Es decir, lo que Dios me llena, lo que Dios me da, se va volcando en otra vasija. Y esa vasija se derrama en otra. El diente de león muere y al morir nacen 10 más. 10 flores amarillas más.
Pero luego esas 10 mueren también para dar paso a más vida. El creyente debe ser así, llenado de vasija en vasija, derramado en una vida y en otra y en otra. Cuando tú transmites tu conocimiento, lo que Dios te ha enseñado, en otras personas. Cuando tú no te mides a la hora de enseñar y tú no dices, no, voy a quedarme con esto porque a ver si alguien me saca mi lugar. Voy a ver si, no le enseño, mejor no le enseño a nadie para que nadie tome ese lugar. Hay veces que algunos me dicen, pastor, me muestra cómo predicar o cómo preparar un mensaje, cómo dar una palabra o un tema o algo así. Quizás yo podría decir, no, ¿para qué? O que aprenda solo, pero no, ¿por qué? Porque la idea es que seamos vaciados de vasija en vasija, que lo que de gracia recibiste lo des de gracia. ¿Para qué? Para que de ti puedan nacer 10 más. Pero para que nazcan esos 10 es necesario que uno muera. Es necesario que mueras quizás a lo que tú pensabas, a lo que tú querías lograr. Quizás no para siempre, pero sí por un momento, que tú digas, quizás esto tengo que posponerlo por ahora. Pero es necesario que lo haga así para que otros conozcan. Y tú te das cuenta que en medio de esa decisión, Dios obra en los corazones. Tú te das cuenta que lo que hiciste realmente valió la pena. Yo le compartí a los hermanos que en un momento tenía una decisión tomada acerca de algo que iba a ser, una decisión familiar. Pero Dios tenía otros planes. Dios tenía otro propósito, otro plan. Y a veces cuando tú mueres a lo que tú quieres hacer, cuando tú mueres a lo que tú piensas, para dejar que el Señor pueda nacer en ti, tú mueres a ti mismo para que otros puedan nacer, para que otros puedan vivir, morir, para que otros tengan vida. Tomás dijo, vamos para que muramos con Él. Pero Lázaro iba a vivir. Ellos estaban dispuestos a morir para que alguien viva. Alguien iba a vivir. Un testimonio iban a hacer. Cuando realizamos una campaña de milagros, cuando vamos a una provincia, a un lugar, cuando predicamos la palabra de Dios, sabemos que alguien va a vivir. Alguien va a brotar en aquel lugar. Hace unas semanas estaba haciendo un vivo y una mujer dice, pastor, yo soy fruto de aquella campaña que usted hizo. A partir de aquel día estoy aquí sirviendo a Dios en la iglesia. Pero allí hubieron hermanos que quizás tuvieron que morir. Tuvieron que morir para ir, para trabajar para Dios, para preparar todo, para salir a la calle y para preparar la publicidad. Quizás morir a su economía y decir, no, tengo que dar para que la gente se entere, para que el anuncio se lleve. Posponer quizás sus trabajos, sus cosas. Morir para que otros puedan vivir. Hay veces que esto es una cuestión de tiempo nada más. Uno dice, pero ¿cómo puede sostenerse eso, una vida, tanto tiempo? Hay veces que Dios te pide este tiempo, este momento, no otro. Pero hay quienes dicen, Señor, cuando tenga 60, ahí voy a estar. Como quien se jubila y dice, bueno, cuando me jubile, ahí voy a estar todo el día para Dios. Dios dice, dame los mejores años de tu vida. Dame lo mejor. Dame ahora los años de fuerza. Dame lo que tienes en este momento. Muere hoy para que otros puedan vivir. Muere a tu carácter hoy. Muere a tu vida hoy. Muere al yo hoy. Cuando el Señor le dijo, aquel que no tome su cruz y me siga, entonces este no puede ser mi discípulo. Aquel que no haga así. Aquel que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, entonces no es digno de mí. El Señor lo que estaba diciendo es, tienes que estar dispuesto a morir si tú quieres seguirme. Si yo preguntase hoy, ¿cuántos quieren seguir a Cristo? Todos dirían, yo quiero seguir a Cristo. ¿Pero has pensado en que tienes que morir? ¿Has pensado que para seguirle, el Señor dijo, toma tu cruz? La cruz no se tomaba para llevarse nada más. No era un souvenir. Si tomabas la cruz, ibas a morir. Él dijo que si quieres seguirme, tienes que tomar tu cruz.
y seguirme. Tienes que saber que al final del camino te espera la muerte. Tienes que saber que vas a morir para poder seguirme a mí. Y no una muerte física, no una muerte espiritual, sino una muerte en nuestras emociones, una muerte en nuestros pensamientos, una muerte en nuestro carácter. Hay muchas personas que quisieran servir a Dios, quisieran hacer las cosas bien para Dios, pero no han podido morir. Y si no mueres, entonces no puedes dar fruto. Tú te preguntas, ¿por qué no das fruto? Porque no has muerto. ¿Y cómo se hace para morir? Hay veces que algunos me escriben y me dicen, pastor, explíqueme cuál es el fundamento de esta vida. Esas preguntas incontestables. Bueno, hay veces que quizás tú te preguntas, ¿y cómo hago? ¿Qué tengo que hacer para dar fruto? Tienes que morir. Tienes que morir para poder seguir a Cristo. Tienes que morir para que otros puedan vivir. Pero si tú miras tu vida hoy, tú tienes que decir, ¿y cuáles son mis frutos? Si Dios te preguntase hoy, hijo, ¿dónde están tus frutos? ¿Cuáles son? ¿Qué responderías? ¿Qué contestarías? Y ante una respuesta negativa, entonces, ¿responsabilidad de quién es? ¿Dios no hizo lo que debía hacer? ¿O nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer? Él ya murió por ti. Ahora nosotros nos queda el poder morir para que otros vivan. Él ya murió para que todos los que crean en Él puedan vivir. Pero ahora te queda a ti morir para que otros puedan creer en Él. Para que otros puedan vivir a través de Él. Para que otros puedan conocer de su amor. Pero mientras que brota tu carácter, la gente no puede ver el amor de Dios en ti, solamente en tus palabras. Tú dices, tú hablas de Cristo, pero tú no vives a Cristo. Tú hablas acerca de Dios, pero no se ve en ti a Cristo. No se ve el amor de Dios en ti. No se ve el carácter de Cristo en ti. Porque para que el carácter de Cristo esté en ti, entonces tienes que morir. Para que Él pueda nacer, es necesario que tú mengues. Es necesario que dejes tus pensamientos atrás, tus formas atrás, tu manera de hablar atrás, para que el Señor pueda hablar a través de ti. Hay veces que uno dice, ¿cómo puedo hacer para hablarle a una persona? Tienes que dejar que Dios hable a través de ti. ¿Cómo se hace eso? Tienes que morir. ¿Cómo haces para hablarle a alguien de parte de Dios? Tienes que morir. Morir a tus capacidades, morir a todo lo que tú puedas decir. Hay gente que tiene una psicología implantada y puede hablarle a la gente y aconsejarla, pero es un consejo que no es de Dios. Son palabras sabias, quizás de alguien que conoce la vida o alguien que puede darle quizás un consejo, pero eso no significa que sea de parte de Dios. Es decir, muchas personas pueden hablar, y muchos inclusive hablar de Dios, pero que las personas puedan sentir a Dios cuando alguien habla, eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Y cuándo lo hace Dios? Cuando Él vive en tu vida. Si tú eres un cristiano, uno debe entender y decir, Cristo vive en mí. Esa es la respuesta simple. Acepté a Cristo, Él está en mi corazón, Él vive en mí. Pero en la práctica eso es diferente. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti, pero tú maldices, hablas mal de otros, te enojas todo el tiempo, siempre estás airado, siempre estás mal, siempre estás criticando. Entonces tú puedes hablar de Él, pero vivir es algo diferente. Conocer la Biblia es una cosa, vivirla es algo diferente. Aquel que se llame cristiano significa entonces que Cristo está en él. Y si Cristo está en él, significa que Él ha menguado. Obviamente, siempre habrá cosas en nuestro carácter que quieran surgir. Siempre habrá cosas que por ahí en momentos quieran salir de nuestra vida. Pero conscientemente nosotros tenemos que decir, no, esto es lo que yo haría. Esta es la forma en la cual yo reaccionaría. Pero ¿qué haría el Señor?
el Señor tendría paciencia. El Señor actuaría de una forma diferente. El Señor entonces entendería quizás la condición. Porque el Señor no nos ha destruido, porque dice la palabra que Él no está mirando nuestros errores, porque si no nadie podría sostenerse. Sino que por amor de sí mismo, por gracia, el Señor se acerca a nuestros corazones. Pero aquí, en esta historia, Tomás, reconocido quizás por un hombre que en un momento no tuvo fe, aquí dijo, vamos para morir con Él. Si tú no estás dispuesto a tomar esta actitud de fe y decir, vamos a morir con Él, si es necesario, daré mi vida. Muchos han dicho, inclusive Pedro en un momento dijo, Señor, hasta mi vida daré por ti. Pero cuando llegó el momento, Pedro se escapó. Quizás en su corazón estaba el dar la vida, pero el Señor le dijo, Pedro, tú me negarás. Entonces la palabra del Señor se iba a cumplir. Por más que la intención de Pedro fuese esa, la palabra de Dios se cumpliría. Quizás tú digas, yo voy a morir por el Señor. Bueno, comienza por morir a ti mismo. Comienza por morir para que otros puedan nacer. ¿Sabes cuántas personas quizás no han nacido porque tú no has muerto? ¿Cómo? Claro, porque tuviste la oportunidad. Tuviste la oportunidad de hablar de Dios. Tuviste la oportunidad de mostrarle a Dios. De reaccionar de una manera diferente. Pero lo hiciste mal. Y la gente miró tu vida y decidió no creer. Muchas veces nuestra vida aleja a las personas de Dios. Un cristiano verdadero acercaría a las personas a Cristo. Un falso cristiano aleja a las personas de Dios. Porque la gente mira su vida y dice, yo no quiero eso. Si eso es Dios, yo no quiero nada con ese Dios. Esta palabra viene para decirte la importancia de morir. Pero la importancia de morir para dar vida. Tú quieres que los que vivan a tu alrededor, que los que están alrededor tuyo, quizás los compañeros de trabajo, quizás los compañeros de universidad, quizás la familia, quizás tu entorno de amigos, tú quieres que vivan y tú quieres que conozcan a Dios y tú quieres que ellos vivan una vida de fe. Pero para eso es necesario que tú puedas morir, para que Cristo pueda nacer en sus corazones, para que la esperanza pueda nacer en ellos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. ¿Cuántos están dispuestos a morir en esta noche? Y esto no es un pacto suicida. Esto es una confesión de fe. Es un desafío. Hay palabras que llegan a nuestro corazón y a veces cambian nuestro rumbo. Hay palabras que marcan en nuestra vida un antes y un después. Un momento en el cual reaccionemos. Ruego a Dios que esta sea la palabra para tu corazón. La palabra que marque entre un cristiano tibio y un cristiano verdadero. Es que verdaderamente no existe un cristiano tibio. Pero podríamos decir que hay muchos de esos. Que puedas comprender que así como el diente de león, así tienes que morir. Pero aun cuando mueras, habrá frutos. Muchos murieron sin poder verlo. Cuando la flor muere, la flor desprende esos pétalos, esas semillas, y da paso luego de un tiempo a la vida. Hay muchos seres queridos que han muerto, que ha llegado el momento de su vida, el final, y no han podido ver. Creyentes que en un momento oraron por sus hijos, oraron por sus nietos, oraron por sus sobrinos, oraron para que la palabra de Dios pudiese estar en la familia, para que pudiese tocar el corazón de sus hijos, de sus nietos. Pero a ellos les tocó morir. Le tocó morir sin poder ver el fruto, sin poder ver la bendición. Clamaron a Dios, confiaron en Dios y le dijeron, Señor, haz de mi casa tu obra, transforma el corazón de mis hijos, haz de ellos predicadores, siervos de Dios, mujeres de fe. Y murieron y no pudieron verlo, pero sin embargo el fruto y la bendición de Dios estuvo allí. Dios bendijo la vida de sus hijos, de sus nietos. Levantó predicadores, hombres de Dios, mujeres de fe. Quizás no pudieron verlo en lo físico,
pero sí en lo espiritual. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay cosas que quizás tú no verás. Hay cosas que quizás tú no vas a poder ver en este tiempo. Y quizás tú le pidas a Dios y aún no las veas. Pero si tú puedes verlas en el espíritu, eso marcará la diferencia. ¿Cómo se hace eso? Tú estás aquí quizás solo. Tú estás aquí quizás y te sientes como el grano de trigo, solo. Bueno, es importante que mueras para dar fruto. Pero aunque hoy puedas verte solo, si hoy puedes en los ojos del Espíritu ver a tus hijos, tu familia, aquellos que hoy no están cerca de ti, aquellos que hoy están quizás distanciados, que estás mal, si hoy puedes verlos en el Espíritu, entonces ya están cerca de ti. Dice la palabra: deleítate y yo te concederé los anhelos de tu corazón. Aquello que parece lejano a tu vida se hará realidad. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios, yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. Yo voy a invitarte en esta noche a que puedas tomar una decisión. La Escritura nos habla acerca de la muerte y nos habla acerca de Cristo como ejemplo de aquella muerte. Ahora, el Señor nos dice que así fue necesario que Él lo hiciera. Cuando Pedro le dijo: Señor, no es necesario, le dijo: Pedro, tú no estás poniendo tus ojos en las cosas de los cielos, sino en las de la tierra, en las que puedes ver, en lo terrenal, en los sentimientos, en la afinidad, en lo cercano. Señor, quédate con nosotros. Pero el Señor les dijo: es necesario que me vaya, es necesario que muera, es necesario que así sea. Dice la palabra que en un momento se acercaron a Él los griegos y vinieron sus discípulos. Se acercó Felipe y le dijo: Señor, los griegos te buscan. Y el Señor dijo: ha llegado la hora. Este es el momento. Este es el tiempo donde debo morir. No para que uno se salve, no para que un grupo pueda tener otra oportunidad, sino para que todos los que crean puedan salvarse. Aquel que invocare el nombre de Jesús, éste será salvo. Aquel que creyere en Él no será quebrantado, no será defraudado, no será abandonado. Ahora tú podrás decir: pastor, si yo soy una semilla, la semilla para dar fruto tiene que ser quebrantada. Sí, pero ese quebranto produce vida. Esas dificultades en tu vida y esas cosas que vienen para producir esa presión, produce vida. Hay quienes piensan que quizás uno ha llegado a Dios sin mayores consecuencias, pero lo cierto es que Dios nos lleva a esa condición de poder sentir ese quebranto en nuestra vida, sentir esa prueba, sentir esos momentos de aflicción, para poder entender que es necesario poner nuestra vida en Él, confiar en Él. Cuando tú dejas de pensar que tú dependes de ti o que tú puedes hacer algo, entonces comienzas a confiar en Dios y pones tu vida en un segundo plano, sabiendo que es Él en tu vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, los que están aquí o los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, donde quiera que te encuentres, que hoy tomes la decisión. Quizás tú dijiste: yo he tomado mi cruz para seguir a Cristo. Bueno, tienes que saber que para tomar la cruz tienes que estar dispuesto a morir. Pero morir significa dar vida. Morir significa que otros puedan vivir. Quizás tú renunciarás a tus sueños, renunciarás a metas o anhelos que tengas a corto o largo plazo, pero la ganancia será mucha. La bendición será maravillosa. ¿Cómo pagar un alma, una vida? Alguien que ha sido rescatado, alguien que iba camino a la muerte y ahora, por medio de la palabra de Dios, su vida cambia. Uno podría estar ocupándose de otras cosas, pero nada de eso llenaría el corazón, ni nada de eso sería parte del obrar o de la voluntad de Dios. Pero es tu decisión. Tú decides
¿Qué papel tomar en esta historia? Tú puedes decir, Señor, es muy peligroso, me quedo aquí. Cuéntame qué ha pasado con Lázaro cuando vuelvas. O decir, Señor, estoy dispuesto a morir. Vamos, para que moramos con Él. Aquel que quiera tomar esta decisión, yo voy a invitarle a que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice, Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a morir a todos mis pensamientos, a todo lo que me es contrario. Ayúdame a morir para que pueda traer vida. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya, santo sea.